Bien, vamos a organizar todas estas magnitudes que estuvimos hablando, vamos a hacer un resumen. Y tenemos que tensión, o diferencia de potencial, o voltaje, estamos hablando siempre de lo mismo, es la fuerza con la que una batería, una pila, un generador, el toma de nuestro domicilio, es la fuerza con que nos está entregando la energía. Es como la presión eléctrica, es como la presión en un circuito hidráulico. Bueno, la diferencia de potencial, voltaje o tensión es la fuerza con que se nos está entregando esa energía. Se mide en volt y se representa con la letra B. Intensidad, consumo o corriente, nos estamos refiriendo a la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor o por un dispositivo. Nos estamos refiriendo al caudal de electrones que está pasando por un conductor o por un dispositivo. Sería, en la analogía que hemos hecho del circuito hidráulico, serían los litros por segundo que pasa por una cañería. La intensidad se mide en amperes y se representa con la letra I. Resistencia e impedancia apareció un término nuevo. Son dos cosas distintas, más adelante vamos a hablar de qué es la impedancia, pero en los dos casos, tanto la resistencia como la impedancia, lo que nos está indicando es la cantidad o el obstáculo que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica. A mayor impedancia o mayor resistencia, es mayor el obstáculo que presenta un dispositivo a la circulación de corriente, al paso de la corriente. Impide más que pasen los electrones cuanto más alto es el valor. En los dos casos se mide en ohms. Cuando estamos hablando de resistencia se representa con la letra R, y si hablamos de impedancia se representa con la letra Z. Potencia. Acá aparece un término nuevo. Bueno, nuevo en realidad para la charla que estamos teniendo, porque estamos acostumbrados a esta palabra. La palabra potencia la encontramos en todas las etiquetas identificadoras de los electrodomésticos, en todas las placas que traen las herramientas. Potencia es energía o trabajo traspasado en una unidad de tiempo, se mide en watt y se representa con la letra P. Esta explicación teórica es bastante poco amigable, así que vamos a pasar directamente a verlo en la práctica y vamos a decir que potencia es la energía consumida o la energía entregada por algún dispositivo, por algún aparato. Vamos a un caso práctico de un microondas. En la etiqueta de los microondas tenemos, en general, cuando el microondas de marca, tenemos indicado dos valores de potencia. Tenemos la potencia que consume y la potencia que entrega. Un microondas es un electrodoméstico que desperdicia mucha energía, consume por 1300 watts y entrega una potencia de 800. O sea, del toma de corriente del domicilio nos está consumiendo 1200, 1300 watts y está entregando al alimento una potencia, un trabajo de 800 watts solamente. Entonces, la definición de potencia es esta: es la energía consumida o entregada por un aparato o un dispositivo. Con respecto al sentido de circulación de corriente, o sea, hacia qué lado se mueven los electrones, es lo que venimos comentando hasta ahora, es de negativo a positivo. Los electrones son los que se mueven, salen del polo negativo y van al positivo. Esta es la corriente física, la corriente real, es como lo que realmente sucede en un circuito eléctrico, en un circuito electrónico. Antes se creía que la corriente iba al revés, del polo positivo al polo negativo. Durante un tiempo estuvieron manejándose las dos corrientes hasta que por convención se fijó que para análisis de circuito, para cálculos, se toma que la corriente va de positivo a negativo. O sea, hoy en día en la mayoría de los libros, y nosotros también, vamos a usar este sentido de circulación, el sentido que se tomó por convención, que es un sentido que es contrario al real y que se dice que la corriente va de positivo a negativo. O sea, sabemos entonces que la corriente física va de negativo a positivo, pero la corriente que se tomó por convención va de positivo a negativo. Y estos son los nombres que se le dieron: corriente física o corriente electrónica en algunos libros, y corriente convencional a la corriente que va de positivo a negativo. Nosotros nos vamos a manejar con la corriente convencional, entonces vamos a adecuarnos a
a lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de los circuitos eléctricos, en la mayoría de los libros. Vamos a volver al circuito básico. Fíjense en que ya corregimos el sentido de la corriente. Acá tenemos la batería con el polo positivo y estamos indicando el sentido de corriente que va de positivo a negativo. Vamos a volver a este circuito básico para hacer algunas mediciones. Vamos a medir la tensión que nos entrega la batería. Vamos a medir la tensión que llega a la carga. Podemos medir también la resistencia, el valor de resistencia en ohms de la carga. Y vamos a medir también la corriente que circula, el amperaje que circula a través de este circuito. En este circuito el amperaje va a ser el mismo en cualquier punto porque el conductor es o sea, el circuito es un circuito cerrado y no hay posibilidad de que corriente se vaya para otro sector. Entonces la corriente va a ser la misma en cualquier punto del circuito. Lo que tenemos que hacer es cortar en algún punto, abrir en algún punto del circuito para hacer pasar esta corriente a través de un instrumento que nos permita la lectura y poder saber qué amperaje está pasando por el circuito. Ya estamos con la animación en donde tenemos los mismos componentes que teníamos, que venimos trabajando en el circuito, la batería, una carga que en este caso es la lámpara, una lámpara y un interruptor. El circuito es el mismo, acá lo hemos abierto, o sea, el cable que normalmente iba de la batería al interruptor, lo hemos hecho pasar a través de un amperímetro, y esto es porque lo que necesitamos es medir la corriente que pasa a través de este conductor. Entonces necesitamos que esta corriente pase a través del instrumento para que el instrumento pueda medirla. Entonces la corriente sale de la batería, va a pasar a través del instrumento y va a salir y va a volver al interruptor. Los amperímetros se comportan como un cortocircuito, se comportan como un pedazo de cable, o sea, no presentan ningún obstáculo al paso de la corriente. O sea, la corriente entra y sale del amperímetro sin que haya tenido ninguna modificación, sin que haya encontrado ningún obstáculo. O sea que para el circuito es como si no estuviese, es como si tuviésemos un cable de la batería al interruptor, como veníamos viendo hasta ahora en los circuitos que estuvimos trabajando. Los voltímetros se colocan en paralelo con el dispositivo que queremos medir, o sea, para medir un voltaje no es necesario desconectar nada, simplemente se colocan las puntas del tester sobre el componente, sobre el dispositivo que queremos medir, como estamos haciendo acá. En la lámpara pusimos el voltímetro en paralelo, o en la batería que también pusimos el voltímetro en paralelo. Apoyamos las dos puntas del voltímetro directamente sobre la batería o sobre la lámpara sin desconectar nada. Bueno, vamos a arrancar la animación y acá podemos ver que tenemos ya los 12 volt en la batería tenemos 12 volt. Tenemos 0 ampere porque el interruptor está abierto, no hay circulación de corriente. Y tenemos 0 volt en la lámpara porque obviamente el interruptor está abierto, no nos está mandando la tensión de la batería a la lámpara. Si cerramos y abrimos el interruptor, podemos ver cómo la lámpara enciende. Y con el interruptor cerrado nos aparece ahora sí una corriente. Tenemos una corriente de 2,082, o sea de 2 amperes, que está circulando a través de este circuito. Esta corriente pasa a través de la lámpara, a través del interruptor, a través de todo el circuito. Tenemos una tensión, ahora sí nos llegó la tensión a la lámpara de 12 volt. Y si volvemos a abrir el interruptor, obviamente nos quedamos sin corriente y sin tensión. Tenemos 0 amperes en el circuito y no tenemos tensión. Vamos a medir la resistencia, vamos a medir el obstáculo que presenta la carga. Sabemos que toda carga, todo dispositivo presenta un obstáculo al paso de la corriente, así que lo que vamos a medir es eso, vamos a medir cuántos ohms tiene de obstáculo esta carga, cuál es el valor de resistencia de esta carga. Para eso tenemos que poner el tester en función ómetro, pero antes vamos a hacer una aclaración. Siempre que vayamos a medir resistencia tenemos que tener el circuito sin alimentación. Ahora tenemos el interruptor abierto, así que está sin alimentación. Y tenemos que tener al menos una de los terminales del dispositivo que queremos medir. Uno de los terminales tiene que estar al aire, tiene que estar levantado del circuito, o sea, no tiene que tener conexión con ningún otro componente. En este circuito, como estamos viendo, no hay conexión con otro componente, o sea que directamente podríamos medir la resistencia, así como está con el interruptor abierto. Vamos a medir la resistencia, pasamos el tester a funcionómetro, y nos dice que tiene un valor de 5,76 ohms,
o sea, casi 5,8 ohms es el valor de resistencia de la lámpara. Vamos a ver por qué habíamos comentado que hay que levantar siempre un terminal del dispositivo que queramos medir la resistencia para poder tener una lectura correcta y que no esté conectado con ningún otro componente. Acá tenemos otro circuito que es parecido al anterior, lo que le hemos agregado es otra resistencia, otro dispositivo en paralelo con la lámpara. Y si bien acá tenemos el interruptor abierto, o sea que podríamos medir la resistencia, si ahora vamos a medir la resistencia nos va a dar otro valor, y nos va a dar un valor más chico, porque ahora hay menos obstáculo, ahora tenemos corriente que va a pasar a través de la lámpara, o sea, cuando el ómetro vaya a medir el obstáculo que se encuentra, se va a encontrar la lámpara, pero se va a encontrar que hay otro camino, un camino alternativo por donde también puede pasar corriente, entonces el obstáculo va a ser menor, porque ahora tenemos corriente para pasar por dos lados. Vamos a ver si esto es cierto. Prendemos el ómetro. Y ahora vemos que tenemos un obstáculo de 3 ohms, o sea, tenemos menos obstáculo que antes. Antes teníamos casi 6, ahora tenemos 3 ohms, 2,9 o 3 ohms. Entonces, para tener una lectura correcta, tenemos que levantar uno de los terminales del, del dispositivo a medir, hay que levantarlo del circuito. Vamos a hacerlo, vamos a desconectar, vamos a cortar acá. Y ahora si medimos, tenemos un valor nuevamente, el valor correcto de 5,726 ohms en la carga. Entonces, para hacer un resumen de esto último que estamos charlando, de las mediciones, corriente se mide en serie, hay que abrir el circuito y poner el amperímetro en serie. Tensión o voltaje se mide en paralelo, no hay que abrir nada, directamente se ponen las puntas del dispositivo sobre el dispositivo a medir, la punta del tester sobre el dispositivo a medir. Y para medir resistencia hay que levantar al menos una de las patas del dispositivo que queramos medir y poner el tester en funcionómetro obviamente con el equipo sin alimentar.